Buenos días a todos, bienvenidos al devocional de hoy, en la comunidad contigo. Por favor, oremos y pidamos la guía de Dios en este tiempo. Oremos. Papá amado, gracias por este día feriado, gracias también por el devocional que tú nos permites tener en este día, Señor. Te queremos pedir que el día de hoy tú nos hables, Señor, que como siempre al leer la Biblia podamos ver a Cristo y podamos acercarnos más a ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. La semana pasada, en la parábola acerca del hacendado que contrató obreros para su viña, vimos que el reino de los cielos tiene valores diferentes a los de este mundo. En este mundo, a veces, el orden de llegada es lo que prima, pero en el reino de los cielos no es así. En el reino de Dios no es favorecido el que llega primero, no es favorecido el más fuerte. Entonces nosotros como discípulos de Jesús, nuestro afán no debe ser los primeros, ni el imponernos sobre los demás, como es el afán de muchos en el mundo que viven en una constante búsqueda de poder. Hoy continuaremos reflexionando acerca de este tema y lo haremos al leer la continuación del pasaje que vimos la anterior semana, esta vez en Mateo 20, los versos del 17 al 28. Mateo 20, los versos del 17 al 28. La palabra de Dios dice así. Cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos, y por el camino les dijo: Ahora subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas, y lo condenarán a muerte. Y lo entregarán a los gentiles, para burlarse de él, y lo azotarán y crucificarán, pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos, y postrándose ante él, le pidió algo. Jesús le preguntó: ¿qué deseas? Ella le dijo: ordena que en tu reino estos 2 hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Pero Jesús dijo: no saben lo que piden. ¿Pueden beber de la copa que yo voy a beber? Ellos respondieron: podemos. Él les dijo: mi copa ciertamente beberán, pero al sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los 2 hermanos, pero Jesús, llamándolos junto a él, dijo: ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande, será su servidor, y el que entre ustedes quiera ser el primero, será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Esta es una historia llena de contrastes. El primer contraste que encontramos está en las palabras de Jesús acerca de sí mismo. En los versículos 18 al 19, él dice que el Hijo del Hombre será entregado. Y añade y dice que lo condenarán a muerte, que lo azotarán y que lo crucificarán. Tremendo contraste, primero, entre la manera en la que Jesús se refiere a sí mismo, el Hijo del Hombre, y lo que iba a ocurrir con él. El Hijo del Hombre es aquel personaje de la profecía de Daniel capítulo 7, que recibe de parte de Dios señorío, gloria y reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvan. Pero en lo que Jesús está diciendo a sus discípulos, el Hijo del Hombre más bien iba a sufrir primero. ¡Qué contraste más grande! Aquel que es el primero de todos, que recibe gloria y reino de parte de Dios, muere como el último de todos. Pero después, aquel que muere como el último, aparece nuevamente como el primero, recibiendo la gloria, la honra y el reino. Jesús dice en el verso 19 que el Hijo del Hombre al tercer día resucitará. La vida, sufrimiento, muerte y resurrección de Jesús, el Hijo del Hombre, ejemplifican de la manera más poderosa posible el principio fundamental del reino de los cielos.
Los primeros serán los últimos y los últimos los primeros. Jesús, siendo el primero, murió como el último. Y luego de humillarse como el último, Dios lo exaltó como el primero de todos. El siguiente contraste que vemos en esta historia viene en el pedido de la mamá de los hijos de Zebedeo. Jesús estuvo enseñando acerca de la humildad, acerca de ser el último. Y viene esta señora con sus hijos pidiendo que ellos sean puestos como primeros en el reino. Uno sentado a la derecha de Jesús y el otro a su izquierda. ¡Qué contraste entre la humildad de Jesús y sus enseñanzas con la búsqueda de poder de sus seguidores! Y aunque ellos iban a sufrir igual que Jesús, es decir, ellos iban a beber de la misma copa de Jesús, el ser puestos como primeros en el reino no es algo que ellos podían ganarse por sí mismos, sino que Dios es quien exalta. Y Jesús por eso les dice, sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Dios es quien exalta, por gracia. Y eso no depende de nuestro esfuerzo. Es el mensaje que el apóstol Pedro predicaría años más adelante al escribir en su epístola en 1 de Pedro 5:6, humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Los últimos serán los primeros, porque Dios Padre es quien exalta, y no los hombres a sí mismos. Otro contraste que vemos en este pasaje es el contraste entre los valores de este mundo y los valores del reino de los cielos. Contraste que hemos visto también en pasajes anteriores. En este pasaje Jesús les dice a sus discípulos, ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean sobre ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande será su servidor. Qué gran contraste entre la manera en la que las personas en el mundo usan el poder y la manera en la que los discípulos de Jesús deben actuar. En el mundo aquellos con poder se enseñorean sobre sus súbditos, pero en el reino de los cielos los últimos serán los primeros. Entonces los discípulos de Jesús deben hacerse servidores de todos, siguiendo el modelo del Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué podemos aprender de los contrastes que hemos visto en este pasaje? Aprendemos que como discípulos de Jesús y como ciudadanos del reino de los cielos, donde los últimos son los primeros, los cristianos debemos tener una perspectiva radicalmente diferente acerca del poder. Los cristianos, por ejemplo, debemos tener una cultura de liderazgo diferente a la del mundo. En el mundo, un líder podrá actuar como jefe autoritario si así le place, pero en el reino de Dios, el líder debe caracterizarse por servir a los demás y por estar dispuesto a humillarse. Un líder cristiano debe estar dispuesto a remangarse las mangas para hacer el trabajo que otros tal vez no quieren. Y debe estar dispuesto el líder cristiano a rebajarse para hacer el trabajo que tal vez otros consideran un trabajo que los rebaja. El líder cristiano debe estar dispuesto a escuchar antes de imponer, dispuesto a pedir perdón. El líder cristiano debe estar dispuesto a reconocer sus errores, dispuesto a servir a aquellos que están a su cargo en vez de demandar servicio de ellos. Pero esto no solo se aplica al liderazgo cristiano, sino a la vida de todos nosotros como discípulos de Cristo, porque el mundo nos empujará a todos a buscar siempre los primeros lugares, a luchar fuertemente para ganar y dejar atrás a otros. El mundo nos querrá llevar a poner por encima nuestra carrera y nuestra realización personal, por encima de cualquier otra cosa. Pero en el reino de los cielos somos llamados a estar dispuestos a renunciar a nuestro propio bienestar y a muchas veces asumir pérdida para servir en amor a otras personas. En el reino de los cielos somos llamados no a buscar los primeros lugares, sino a estar dispuestos por amor a otros a tomar los últimos lugares.
Este estilo de vida va en contra de nuestra intuición humana, pero guiados por el Espíritu Santo, Dios puede ayudarnos a seguir los pasos humildes de Jesús, como ciudadanos del reino de los cielos, donde los últimos son los primeros, y donde nuestro Rey no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Vamos a terminar aquí orando. Señor amado, venimos ante ti confesando nuestro orgullo y nuestra soberbia, donde muchas veces buscamos ser los primeros y buscamos ponernos por encima de los demás. Te ruego, Señor, que tú quites de nuestro corazón cualquier ambición de poder y autoridad para enseñorearnos sobre otros. Por favor, líbranos de este gran mal y de este gran pecado y danos la humildad de Cristo. Ayúdanos a seguir los pasos de nuestro Señor que murió por nosotros en la cruz. Siendo primero, murió como el último. Ayúdanos a seguir sus pasos y también poder nosotros no demandar servicio de otras personas, sino servir. Servir a nuestro prójimo en amor. Al igual que nuestro Señor nos sirvió a nosotros entregando su vida en nuestro rescate. Te pedimos que tú hagas esta obra porque te confesamos que en nuestras fuerzas no podemos. Nuestra intuición humana nos llevará a veces a querer imponernos, pero te rogamos que tú nos des humildad. Y sabemos que tú lo puedes hacer por los méritos de Cristo y el poder de tu Espíritu que mora en nosotros. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, que tengan un muy buen día, que el Señor los bendiga.